Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, va? buenas noches. ¿Qué tal, Juli? Bueno, buenas noches a todos. Otro encuentro, hace tanto tiempo que no estamos por acá, lo venimos a visitar desde el Zoom, desde la plataforma Zoom a la YouTube y de la YouTube a Instagram. Ustedes ya saben la historia. ¿Cómo estás, Juli? Hola Lila, ¿todo bien? Acá estamos. Y de Instagram al mundo. Y de Instagram, ¿y por qué no? Va, qué sé yo, no sé. ¿Viste cuando esa frase que dice, no hay nada nuevo bajo el sol? No Mirá, no está, la conocía. no hay nada, no hay nada. Mira, si no me equivoco, aparentemente también figura en la Biblia. Yo no sé de dónde lo saqué porque la Biblia, la verdad que no consumo, pero sí, en una charla dicen que figura esta frase en la Biblia. ¿A qué se refiere? Que todo lo que conocemos ya está hecho, o ya está dicho, o ya está. Y nosotros simplemente como que lo vamos repitiendo. Y está Y bueno, lo está reconfiguramos. Es muy interesante. exactamente. Sí. Lo recreamos, lo recreamos. Sí. Bueno, cuando yo estudiaba decía mucho esta cosa de el estigma, yo estudié diseño, como el estigma del inventor que de la nada le baja la información divina. Y en Sí, realidad lo que muchos profesores nos decían era que en realidad eso es, no un chamullo, pero no es tan real, que la realidad es ver qué es lo que existe y transformarlo para ir construyendo cosas nuevas. Pero, exactamente. Sí, sí, porque sí. también eso ayudaba mucho, viste, que hay mucha gente que dice, no, ya, ¿yo qué voy a hacer? Ya está todo inventado. Y sí, hay muchas cosas que ya están inventadas, pero como es muy interesante eso. Va, a mí me ayudaba mucho a la hora de eso, de sentir que podías crear algo aunque sintieras que ya existe todo. Exacto. Sí, sí, Y sí, sí. también te sentís como acompañado con el universo, ¿no? Porque esta cosa de sentir que, no sé, que todos somos parte un poco de todo. Sí, sí, te lleva, en realidad te lleva a varios puntos, porque por un lado te saca un poco de ese narcisismo de creer que lo de uno es Nobel y es súper creativo y es original y hasta superior de lo ya creado. Y por otro lado, exacto, te hace volver un poco a a esa totalidad donde sabemos que todos formamos parte de un gran inconsciente colectivo, eh, quizás en esta época que se quiera volver consciente, ojalá Sí, que no sea tan sí, inconsciente, pero sí que todos formamos parte de una gran conciencia y eso se va recreando y de ahí la responsabilidad también de lo que vamos co-creando, ¿no? sí, total. Bueno, Julie Remón. ¿Quién es diga. Julie Remón ahora y cómo fue esto de entrar a una carrera tan estructurada y formal como es diseño industrial, que es muy exigente eh, Mm, y muy estructurada, ¿sí? Valga la redundancia, y saltar a esto que tiene que ver con la corporalidad, con la metafísica, con la meditación, con ese bucear dentro de la conciencia y llevar y traer, ¿no? Elementos de la conciencia al cuerpo y del cuerpo al universo y después hacer el camino de vuelta. la verdad, Presentate y contá un sí. poco cómo. Bueno, yo soy Julieta Remón y bueno, como decía Lila, estudié diseño industrial. Cuando yo arranqué la carrera, hacía muy poquito tiempo mi papá había tenido una ACV. A mí me gustaba mucho todo lo creativo, pero no terminaba como mucho de encontrarle la vuelta a, o sea, al arte. O sea, me gustaba el arte, pero quería hacer algo que ayudara a la vez a la gente. Entonces decía, bueno, el diseño te lo cuentan cuando vos entras a la carrera como una manera de resolver problemas. Un poco quería salir corriendo cuando escuché eso, pues ya no quiero más. Pero por otro lado era como, bueno, está bueno porque con el arte, o sea, como que yo sentía que a través del arte podía llegar a ayudar a la gente resolviendo algunas cuestiones, ¿no?
Y arranqué la carrera y sí, la realidad es que es súper estructurada. Yo también siempre fui muy estructurada en mi vida, en el colegio mismo también, de estudiosa al 100%, chica 10 y en la facultad que la atención y la presión es como al doble. Me adapté bien, la verdad es que me adapté muy bien, lo supe llevar, pero claro, lo que me pasó, yo estuve varios años, la carrera el plan de estudio son 5 años, pero yo tardé capaz que 7, 8. Porque bueno, en el medio tenía el tema de salud de mi papá, que yo lo cuidaba mucho a él. Y más allá de eso, me pasó mucho durante toda la carrera y eso fue también lo que hizo que pudiera cambiar el chip con Tantra, ¿no? Porque toda la carrera muy estructurada, muy desde lo mental, desde el aprender, desde la teoría, poner en práctica sí un poco, porque bueno, como yo estudié diseño, tenías un poco lo creativo y otro poco de, bueno, a ver si esto que creé lo puedo poner en práctica. Había un poco de eso, pero sí la realidad es que no tenía ni idea cuando terminé la carrera de cómo salir al mundo laboral y de cómo lanzarme realmente a probar esto que yo tanto había estudiado, eh, un poco también por mi propia esta estructura y miedos desde el perfeccionismo, del, bueno, vos estudiás para que siempre estar perfeccionando, siempre estar como mejorando, mejorando, y a mí siempre me daba mucho miedo la parte de probar, de, bueno, esto es lo que tengo hoy, vamos a ver si funciona, vamos a animarnos con la experiencia, no tanto desde acá, no tanto desde estudiar. Y Romy, bueno, cuando llegué a Tantra, que llegué justamente porque me sentía muy perdida, estaba estudiando, todavía no había terminado la tesis, pero me sentía perdida porque no sabía cómo terminar de resolver el proyecto de la tesis. Y ahí con Tantra aprendí a impulsarme desde la experiencia. Entonces, como que de a poco, porque la verdad que es un trabajo de todos los días, hoy por hoy yo sigo siendo la Julieta estructurada, pero aprendí a amigarme con esa Julieta estructurada desde el Tantra, como desde esto de, bueno, esta es la parte teórica, esto es el ideal perfecto que yo me imagino de algo, vamos a llevarlo a la realidad, vamos a probarlo, vamos a vivirlo también, porque la raíz más profunda para mí de todo el miedo que yo tenía antes de llegar a Tantra era el miedo a vivir, el miedo a exponerme, a equivocarme, que eso en la facultad, lamentablemente, por lo menos como yo lo viví, no te puedes equivocar. O sea, No, no. no te Aparte puedes. es un refuerzo constante, ¿viste? Es un refuerzo constante, desde la Sí, no, nota no. hasta el preparcial, hasta el parcial, hasta el final, hasta la tesis. O sea, es una prueba constante Sí, que te va o incluyendo o dejando afuera. sí. De hecho, me De pasó una cuando materia, de un grupo, de la carrera. sí, todo. De hecho, me pasó cuando me recibí, que yo quería avanzar con mi proyecto de la tesis, e intenté hacerlo a través de la universidad porque quería conectarme con gente, porque yo en ese momento sentía que quería como hacer comunidad, digamos, ¿no? Como poderme nutrir, porque el proyecto que yo armé de la tesis está muy relacionado a terapia ocupacional, a rehabilitación y todo eso. Eh, pero me pasó que me encontré, desafortunadamente me encontré con una persona que, claro, que me miró un poco mal y me dijo, pero vos cómo vas a experimentar esto con la gente? Como si yo fuera una científica loca, ¿viste? Digo, pero vos no podés probar esto con la gente a ver si funciona, ¿viste? Y me lo dijo como, y yo ahí me quedé como, bueno, porque, a ver, estaba todo respaldado teóricamente, porque estaba la tesis presentada y toda la cuestión, y a nivel práctico estaba respaldado por mi papá, que fue mi conejo de indias en toda esta cuestión Suele práctica, suceder. digamos. Pero claro, me dijo así, y yo misma también me cuestioné, y estuve muchos años sin animarme a sacar a la luz ese proyecto, porque lo tenía ahí
y decía, ¿yo qué hago con esto? ¿Lo voy a presentar en instituciones? ¿No lo voy a presentar en instituciones? Yo no soy terapeuta, viste, un montón de cosas. Y en paralelo yo seguía siempre con lo de Tantra, que a mí me ayudó un montón justamente para animarme, porque si no hubiese quedado en el cajón, porque el miedo a equivocarme, al rechazo, a que no está tan perfecto, me iba a llevar a eso, la realidad. Y fue muy loco mi camino, porque mi camino con Tantra fue opuesto al camino de la facultad. El camino de la facultad fue estudio, estudio, disciplina, libro, práctica, materiales. Y el camino del Tantra fue, bueno, a ver qué haces con esto. Y yo tengo, porque con Tantra Body me pasó un poco así con el tema de las clases. Yo practicaba mucho, a mí me encantaba la práctica. Yo no me veía transmitiendo. Y me pasó, bueno, en un momento que tuve que transmitir por una circunstancia y Romina aparte confió mucho en mí y fue como, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Pude. Digo, yo no estoy preparada para esto. Y sí estaba preparada. Lo que pasa es que estaba preparada desde la experiencia. No estaba preparada desde el libro. Y eso fue una locura, darme cuenta de que el cuerpo recuerda los tiempos, la música, o sea, un montón de cosas que para mí fue como, wow. O sea, yo lo sentía, pero tenía muchos prejuicios también, como esta cosa de no, bueno, a mí no me va a salir esto, porque yo estructurada, disciplinada, ¿qué voy a andar así haciéndome la que va probando por ahí o animándose sin esta cosa de, bueno, me preparo, ¿no? Te Eh, comiste el personaje de yo soy así, no voy a cambiar. Sí, me costaba mucho. De hecho, cuando empecé a aceptar y ahora mismo lo vivo todos los días, que todos cambiamos todo el tiempo, que podemos crecer, que podemos eh, ser personas diferentes, según los entornos, según los momentos. eh, es una sensación hermosa, es una libertad de locos, pero es lo que también a mí me ayuda a querer seguir en el camino de la vida, básicamente, porque eso era de los grandes problemas que yo tenía cuando llegué a Tantra, que ya no confiaba en la vida y como que veía todo monótono, que vos sabés que la vida cambia todo el tiempo, ¿viste? Pero era algo como interno que no encontraba, digamos, el camino. Sí, Y la resistencia que genera no solamente la mente, sino la corporalidad a salir de un encuadre. Es como que te salís de la escenografía y te sentás en la platea. sí, ¿Entendés? Y total. la platea, claro, se te cae el mundo porque lo ves, pero no tenés que compartir con otros y tienes que otra realidad. En cambio, si estás en el escenario, en el papel que siempre, en el guión que te aprendiste tan bien, es la Bueno, de comodidad. hecho, yo estaba muy desconectada de mi cuerpo, y no me había dado cuenta hasta que no empecé a practicar un poco de tantra. A mí no me gustaba hacer ejercicio, no conectaba con ninguna actividad física. Las únicas actividades físicas que me gustaban por ahí eran más como artísticas, pero tampoco terminaba, y siempre terminaba eso, desconectada del cuerpo. Y al estar desconectada del cuerpo, desconectada de lo que sentía y de quién yo era realmente, ¿no? Porque lo que hoy aprendí y hoy por hoy trato de transmitir también con las clases y todo es que el cuerpo nos dice la verdad de lo que hay. Eh, y qué fácil, ¿no? Cuando lo escuchamos, porque a veces uno entra en la cabeza y que esto y que lo otro, y no tenés otra cosa más que sentarte y escuchar, sentir dónde está la cosa que uno siente fea, y ahí vas a tener las respuestas. Bueno, lindas o feas, pero están ahí. Y así como encontrás las respuestas, podés resolverlo, que eso es lo que también está buenísimo, esta cosa de poder sostener tu propio cuerpo. Cuando estás nervioso, ansioso o lo que sea, tener como recursos para poder gestionar eso. No, y tal vez Eh, lo más importante es esta herramienta de encontrar la respuesta
o al menos esa luz que se abre, esa ventanita en uno mismo y no caer en la angustia, en la ansiedad y a veces en el pánico de creer que esa situación o esa instancia de salud o de lo que sea es terminal y que no hay respuesta y o que solamente eso podría llegar a venir de afuera o de alguien, de una persona, de una terapia, de lo que Totalmente, sea. Entonces esa totalmente. dependencia del afuera y el recuperar esa respuesta o esa lucecita que nos abre un poco la visión para dónde ir, ¿no? Está en Es nosotros. muy, es muy como, no sé si es la palabra, pero empoderador me sale esta cosa de sentir que vos mismo tenés la fuerza, tenés el poder de atravesar lo que sea que tengas que atravesar y de cambiar lo que puedas de tu realidad también, porque yo esto lo vi mucho con mi papá tuvo una ACV y tiene una discapacidad física bastante importante. Y mismo, bueno, lo veo ahora en las instituciones donde estoy trabajando, esta cosa justamente de la respuesta y el resultado va a venir de afuera. A ver, y no pasa solamente con la gente que tiene algún problema de salud o que está en un geriátrico, no. Pues los pasa a todos, tipo, yo tengo amigas conocidas que esta cosa de buscar la última terapia, la última gemoterapia, el último reiki, el último curación de la no sé qué, que me va a resolver todos mis problemas. Y esta cosa de poder conectar con el cuerpo y sentir que, eh, si bien obviamente hay cosas externas que nos van a afectar y que nos van a influir, también depende mucho de cómo nosotros nos podemos posicionar. Y yo me acuerdo que lo he visto en mi papá, esta cosa de decirle, che, papi, mueve un poquito el hombro, a ver, ¿dónde está tu hombro? Y verles en la cara, ah, tengo un hombro y lo siento. Y eso es muy loco y a la vez no, porque justamente la gente que más problemas físicos tiene es la que más espera que le resuelvan de afuera, que por ahí tampoco quiere afrontarse con la realidad de ponerle, bueno, mi papá ahora ya no tanto, pero en su momento él quería volver a manejar, pero no se podía poner las zapatillas. Entonces, claro, viste, esta cosa de decir, bueno, papi, arrancá poniéndote las zapatillas y afrontar que le cuesta ponerse las zapatillas. Y eso, bueno, es como es súper entendible que pase, pero creo que lo mejor que podemos hacer es acompañar a que vayan como sintiendo que sí se puede, ¿no? Eh, y porque si no, ya te perdés en el mundo de la fantasía. Y cuanto más te desconectás, más difícil después es volver. Sí, Eh, sí. Sí, esto me lleva a un cuadro que es bastante conocido y bastante popular en el sentido de la cantidad, ¿no? De la cantidad que hay expresada en la población de salud, que es la fibromialgia, que tiene que ver con estos registros traumáticos corporales que después se hacen extensivos a todo el cuerpo y te va caminando y te va como tomando. Y después claro, se transforma el dolor como forma de vida, más allá de tener un diagnóstico como solemos decir, estos dictámenes médicos o terrible. científicos que son terribles y que son de por vida. Y se ha comprobado en el caso de la fibromialgia que es súper recuperable y súper llevadero también. Obviamente hay que ver hasta qué punto avanzó el trauma, hasta qué punto se deterioraron las partes, ¿no? Formales y específicas que se declararon antes y después del avance de la patología, pero que no es un diagnóstico terminal. O Sí. sea, no, no, Es no, no. como, yo he escuchado médicos que parece que te tiran sentencias de muerte, Sí, básicamente, directamente. Y, y decir, ¿cómo podés decir eso? O sea, es muy fuerte. Después he escuchado otros, por ejemplo, el neurocirujano de mi papá, que lo operó varias veces, yo lo quiero un montón, siempre fue muy de sentarse, de explicarme un montón de cosas y siempre fue positivo.
con respecto a la posible evolución de mi papá. Obviamente que todo depende, ¿no? No sé si de la fuerza de voluntad, pero sí un poco del espíritu y del camino que uno elija, ¿no? Porque Exacto. la realidad que llega un punto que vos tenés que elegir. ¿Afronto esta realidad del miércoles para poder trascenderla o me quedo en el mundo de las fantasías? Y ahí depende de cada uno. O sea, yo he intentado cachetear a mi padre, tipo, sacudir, despertar, pero hay un punto donde sos vos con vos mismo, eso. Eh, pero sí, de hecho, yo lo he visto, he sido testigo de situaciones. Mi papá tiene una secuela en el cerebelo que le genera un temblor en el cuerpo, generalizado. Tipo, todo lo que sea motricidad fina le cuesta mucho porque se empieza a concentrar en lo que quiere hacer y le empieza a temblar la mano, una mano, la otra mano. Yo no te puedo explicar mi sorpresa un día cuando estábamos en una institución que se puso a jugar a las cartas. Mi papá es súper competitivo. Estaba jugando al truco con, no sé, María Rosa, la tenía enfrente, el chabón quería ganar, y yo me acuerdo que lo miré y tenía las manos, o sea, el chabón agarraba las cartas con cada dedito, levantaba la carta, la ponía, no le temblaba Impecable. ni un pelo le temblaba. Sí. Yo lo miraba, yo decía, no lo puedo creer. Claro, el chabón está tan concentrado en ganarle a María Rosa que no temblaba nada. Y bueno, eso me pasa un poco también hoy en día cuando doy los talleres, que por ahí viene gente que dice, no, lo mismo con la clase de Tantra Body, no, yo no puedo, me duele acá, no veo, no sé dibujar, no esto, no lo otro. Yo, bueno, pero vení, probemos. Viste, lo mismo en Tantra Body es más desde, bueno, sentí el cuerpo, no lo presiones, fíjate cómo venís. ¿Cómo Sin estás darle, hoy? Siempre lo claro, ¿cómo repetís. estás ¿Cómo estamos hoy? hoy o hasta donde se puede? Hoy Hasta donde puedo se hasta pueda, acá. claro. Y con el dibujo y el arte lo mismo. Yo te doy una hoja, yo no suelo dar hojas en blanco porque sé el terror que implica la hoja en blanco. Entonces suelo dar algunas guías, pero muy sencillas. Y de pronto, o sea, yo misma me sorprendo de ver a la gente tan feliz, de decir, yo no podía creer que podía hacer esto. Y yo, tipo, ¿viste? O sea, es la cuestión de animarse, de probar. Y eso a mí me encanta. Me encanta y trato de llevarlo a mi propia vida también, porque estas cosas que yo tengo también de los miedos, muchas veces también trato de no dejarme paralizar, porque es un error. Pero bueno, todos tenemos nuestras cosas con ese tema. Y es un poco el dar y recibir, ¿no? En esa devolución que tenemos en la misma experiencia que genera este flujo del universo, ¿no? Esta devolución de ver que eso que vos proyectaste en la persona, en la ejercitación, en el proyecto, tiene una materialidad que se refleja en el resultado. Y el resultado por ahí ni siquiera es el que vos mínimamente calculaste, sino que te supera y No, te ni hablar. sorprende y te llena de esa Es que justamente recarga. para atravesar todo esto me ayudó Tantra combinado, o sea, para ordenarme, porque la gente no va a entender nada. Yo doy talleres de estimulación cognitiva, pero enfocadas en estimular la creatividad y todo lo que sería a través del arte, pero de una manera lúdica, sin ser muy estructurada, sino para permitir que las personas se puedan expresar y puedan liberar la creatividad sintiendo que pueden crear algo lindo, ¿no? Que hay mucha gente también mayor en instituciones que está como, bueno, ya está, tipo, dejados a la vida, todos los días son iguales, miran las noticias, yo pongo música y eso también cambia un montón el entorno. Y después, por otro lado, lo de Tantra Body, que me ayudó mucho a aprender a conectar con el cuerpo, con las emociones. Y estoy como haciendo una combinación de las dos técnicas en un método. Y, y la verdad que es impresionante esto, ¿no? Poder ver cómo cada clase se conectan
pueden crear algo lindo, sienten el cuerpo, pero desde un lugar más de placer. La verdad que no, me perdí. Iba a ir a Consulta. un No punto, hay problema, no hay problema, pero aparte me iba viene. a ir a un punto. Consulta. Hay paralelismos que no se pueden omitir en esta charla. Y es, ¿cuáles son para vos estas estructuras como básicas, ¿no? Como las patas del método que te sirve para aplicarlo tanto en un geriátrico como, suponte, si tuvieras un aula con adultos mayores o mismo en tus clases de Tantra Body? ¿Cuáles son para vos estas columnas básicas que arman todo ese gran esquema que después generan una clase dinámica, súper fluida y con resultados visibles? Bueno, en principio, ya sea para Tantra Body o para lo que sean los talleres de arte, generar el espacio. El espacio donde se va a generar esta experiencia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando arranqué la tesis en la facultad estudié mucho, arranqué investigando sobre, ahora no me acuerdo exacto el nombre, pero era algo así como la experiencia de usuario, me acuerdo que era muy técnico, ¿no? Re- Pero yo pensaba eso, yo quiero que la gente pueda sentir con todos los sentidos. Entonces, en principio eso, generar el espacio, ya sea a través de sentar, bajar al cuerpo, respirar, reconocer el aire cuando entra, cuando sale, conectar con la música, sentir qué es lo que está pasando alrededor, incluso también las distracciones. Imagínate que en una institución nosotros hacemos el taller en una mesa, pero hay muchísimas otras mesas, hay gente que participa de otras mesas, gente que no participa porque no puede, porque también es muy a veces complicado. Imagínate que a veces estoy aparte, sola, o sea, entonces gente que requiere más atención personalizada, que con esas personas yo puedo trabajar, pero tengo que abocarme ahí. exacto. Entonces, generar como esta burbuja de que más allá de los quilombos que pueden llegar a ver afuera, cada uno pueda estar en su cuerpo y sentirlo y reconocerlo. Y a partir de ahí, moverlo, a partir de ahí, pintar, a partir de ahí, dibujar, que es un poco esto que aprendemos con el tema de Tantra, que vos podés hacer Tantra o estar en este estado de presencia y de conexión haciendo cualquier cosa. Entonces, primero es encontrar la manera de que las personas se conecten a ese estado, que a veces hay personas que les cuesta más, hay personas que les cuesta menos, no sé, hay gente que por ahí abre los ojos y se conecta, pero hay otros que cierran los ojos y se duermen. Entonces, esta cosa de generar el espacio y de estar, eh, yo lo que siento que hago ahí es como tratar de unificar un poco al grupo y estar como conteniendo el espacio. Eh, Eso más que nada en principio. Después ya sí se puede desarrollar la actividad, ya sea de conexión del cuerpo con Tantra Body, con ejercicios físicos, o con lo que sería la parte de arte. Que de hecho yo en las instituciones combino, arrancamos con la respiración, entramos en el momento presente, conectamos con la música y según las actividades que lleve también se conectan al cuerpo. Movemos los hombros, conectamos con los brazos, con los dedos, porque para pintar y dibujar necesitamos los dedos. Entonces, es como llevarlos un poco al cuerpo antes de ir al dibujo, antes de ir al trabajo de la cabeza, ¿viste? De qué voy a pintar, de qué color, de qué esto, qué lo otro. Que eso por ahí a veces es como, ya te lleva a un estado de, oh, Tal no, no. cual, tal cual. Y decime, ¿cómo sería entonces la estructura, volviendo al Tantra Body, que diferencia esta dinámica y esta disciplina con otras? Por decirte, yoga, stretching, meditación, no sé. Eh, yo creo que la diferencia fundamental y principal justamente es el estado de conciencia en cada ejercicio y en cada momento.
más allá de que la respiración que trabajamos en Tantra es, por lo que tengo entendido, bastante diferente a la de yoga. En yoga respiran mucho por la nariz, nosotros hacemos una respiración más por la boca, pero más allá de la cuestión técnica, e incluso de los ejercicios, porque vos ves las clases de Tantra Body a veces y se combinan ejercicios de muchas disciplinas. Por A ejemplo, veces y a veces, bueno, Romy, que es la creadora de la técnica, que es la que hizo Kung Fu, hay técnicas de Kung Fu, hay técnicas de Tai Chi, hay algunos ejercicios o movimientos que los llamamos para que la gente entienda mejor, nombres similares a las posturas de yoga, pero el estado es diferente. Eso es lo que hace muchísimo la diferencia. Yo hace unos años hice unas prácticas porque estaba haciendo el segundo año, digamos, de lo que es Tantra Body, entonces estábamos investigando diferentes técnicas y temáticas. Y me acuerdo que estábamos practicando coordinación desde Tantra Body, y yo me acuerdo que investigué mucho gente que hace baile, hip hop, reggaetón, de todo. Eh, y bueno, yo nunca hice baile, de hecho soy bastante poco coordinada, pero me encanta. Y me acuerdo que para esas prácticas buscaba esos ejercicios, pero a la hora de llevarlos a la práctica le encontraba el sentido desde la técnica de Tantra Body, que sería, no sé, vas a hacer un paso de baile de reggaetón, que por ahí es súper complejo, reducirlo a lo más simple y de a poco ir generando pasos para llegar a eso, o mismo algo simple, pero ir sintiendo cada parte del cuerpo, ir registrando la música, buscando la manera de, justo la coordinación para mí es bastante difícil. Hay otro tipo de ejercicios que son más, no sé, depende de la facilidad que tenga la persona, ¿no? Pero eso creo que es lo que hace mucho la diferencia y que no hay bien o mal. Lo bien o mal en Tantra Body en realidad es sentido o automático. Y eso es lo que estaría como mal, por así decirlo, porque la idea justamente es que sea todo desde el estar súper presente y sintiendo cada músculo, cada vértebra. Yo a veces siento ruidos que me hace el cuerpo. una eh, orquesta. Incomodidades porque se despiertan las emociones también, porque al estar tan consciente del cuerpo, que esto también creo que es algo que diferencia mucho a nivel estructural, se despiertan las incomodidades del cuerpo y se despiertan las emociones, y creo que lo importante es aceptar y sostener, porque ahí también está un poco la clave para, creo yo, por lo menos para aprender a lidiar con nosotros mismos, sostener a veces la incomodidad de, che, no sé, este ejercicio no me sale, no me gusta, bueno, exhalo y lo hago como puedo, como salga, sin presiones. Y eso creo que ayuda a amigarnos con nosotros mismos también, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y despertar el placer en la técnica, ¿no? No tanto esta cosa de sostengo esta postura, sostengo esta stretching, esta elongación hasta lo máximo. Claro, yo nunca fui a una O clase de sea que stretching, pero la parte atlética está descontada. Eso te digo que a mucha gente le va a dar mucha tranquilidad. sí, No, no, bueno, olvídate. pero hablando en serio, se ve mucho en estas clases en general, no para caer en ninguna en específico, pero en general, naturalmente esto justamente de estar afuera, en el afuera y en el otro, y en la comparación con el otro, muchas veces hace que lo que se va a buscar a través de una disciplina corporal termine siendo o una competencia o una frustración. Sí. Y Y no también, termine de generar ese placer que hay en el movimiento y en recuperar el movimiento. Hay una frase que a mí sí, me gusta mucho de Tantra Body que es transformar el dolor en placer.
¿Por qué no vamos cerrando un poquito con esto Sí, y totalmente. nos Eh, contás, claro, me El parece que tema uno, de, por ejemplo, lo que decías también de la comparación, uno también se compara mucho con uno mismo, no solamente con otro. Entonces, si viene un atleta o viene alguien que hace ballet o cualquier tipo de disciplina, también es importante tratar como de encontrar la manera de que puedan conectar, dejando eso afuera. Vos acá entrás a este espacio y conectás con tu cuerpo como sea que esté hoy y no necesitas hacer el, no sé cómo se llama, la postura de ballet o la super elongación. Por más que ayer lo podías hacer, acá lo tenés que, la idea es que lo sientas, entonces por ahí no vas a llegar a el objetivo, porque el objetivo es sentir. Y a través justamente de sentir, podés ir permitiendo sentir el placer. Porque el tema es, eso creo justamente, el tema de sentir o no sentir placer es permitir que salga esa sensación o contraer el cuerpo y no dejar que eso fluya. Porque estás con la cabeza a mil, porque estás pensando, no, si yo ayer llegaba a tocarme el dedito chiquito del pie, ¿cómo hoy no llego? Y ahí el placer se va al coño. Entonces, primero, esta cosa de aceptar también y de primero por ahí agradecer que podés estar haciendo la práctica. A mí me sirve mucho eso ni más ni menos. cuando me siento a veces frustrada con algún tipo de ejercicio, porque digo, che, mirá que soy la profe y no llego a tocarme el dedo del pie, digo, o hoy no tengo buena elongación, es como, bueno, agradezco que estoy teniendo esta oportunidad de conectar con mi cuerpo. No es Arrancar poco, como por ahí. y no es Puedo poco. mover todos los extremos de mi cuerpo, puedo sentir. Y desde ese lugar como más, como de lo chiquito, del detalle, vas permitiendo para llegar al placer. Porque si te querés obligar a sentir placer, no, No no va a va a llegar, suceder. no va a suceder, no va a suceder. O sí, porque llega un momento, viste, cuando haces esa, no sé, hay momentos que son como muy placenteros y que eso hace que uno llegue a ese momento de abstracción total y de burbuja que se genera con uno mismo, ¿no? Con la energía Sí, que sí, uno de que mismo va ya no sabés generando. ni qué día es, dónde Tal estás. cual, y esa conexión con Bien. la música. Y ahí está, yo creo que también uno de los puntos que distingue Tantra Body con cualquier otra disciplina que tiene esa virtud de hacer una burbuja entre Mm. vos y tu cuerpo y esas sensaciones que se van generando de dolor, Bueno, de la placer, música de ayuda distensión, de mucho. relajación. Mm. La música también ayuda mucho justamente para si estás en la cabeza y no sabes cómo permitir que el cuerpo vaya fluyendo o de a poco ir aflojando la panza para poder conectar con el placer, muchas veces la música ayuda para sentir, para conectar. Entonces es como encontrar este equilibrio entre me voy de mi cuerpo porque estoy concentrado en la música, pero sigo en el cuerpo y estoy en lo sensorial también, ¿no? Y aparte, pensar y sentir que estás en una clase donde todos estamos en la misma, o sea que si haces un movimiento raro, todos estamos haciendo movimientos raros, así que tranqui, o estás en la calma de tu casa. Entonces, permitir que el cuerpo no tenés que hacer un perreo, ¿viste? De manual. Al Tal contrario, cual. el movimiento que salga y ahí vas encontrando el placer. Muchas veces es a través de tirarte como si estuvieses en la cama, que son cosas que a veces ni siquiera hacemos en lo cotidiano, pues nos levantamos rápido. Y yo creo que ahí empieza como a arrancar. Bueno, buenísimo, Juli, me encanta cómo describiste todo y me encanta sobre todo el placer que se nota cuando das la clase y cuando contás sobre lo que practicas. Así que eso tiene mucho que ver también con, lo digo a nivel personal, ¿no? Tiene mucho que ver también con la calidad con la que se brindan los conocimientos, porque uno puede saber mucho y entender mucho de muchos temas, pero si no hay placer en ese dar al otro,
Mm. no sirve. Así que Sí, gracias. total. No, por favor, gracias a vos. Para mí es re importante, es re lindo lo que me decís, porque bueno, esto que hablábamos, a mí como que esta cosa de a veces ponerme al frente, hablar con muchas personas, transmitir, siempre me generó como, uy, qué miedo, qué nervios, pero o sea, llegué al punto de decir, esto no me lo quiero guardar para mí, o sea, quiero conectar con más personas y que pueda llegar. Entonces, me encanta porque aparte a mí me cambió, a mí me transformó, entonces está buenísimo y por eso lo doy desde ese lugar. Exacto, y también, bueno, fue uno también de los disparadores, ¿no? De este efecto transmutador de la disciplina y cómo repercute en otros ámbitos donde uno no pensaba que iba a tener un eco. Y sin embargo, sí, entonces me parece como puntual también para distinguirla de otras prácticas que son por ahí más, no sé si monótonas, pero más automáticas, en una cuestión de Mm, funcionalidad que claro, termina siendo un entretenimiento y no algo que trasciende lo cotidiano y que sí, nos total. hace como reencontrar ciertas virtudes ahí o talentos solapados o adormecidos bueno, que los necesitamos y que básicamente lo más importante de esto es que los tenemos. Lo que pasa es que los tenemos adormecidos. Y es lo que pasa muchas veces. Yo la verdad que nunca fui posta a un gimnasio, pero sí he hecho actividades donde, bueno, tenés que hacer, no sé, 30 abdominales, repetición, 40 fuerza de brazos, repetición, y llega un punto en el que la cabeza ya está en otro lado, mientras el cuerpo está haciendo el ejercicio. Y eso no solamente te disocia, sino que también te puede llevar a lastimar el cuerpo porque no estás Exacto, consciente de lo que estás haciendo. exacto. Y eso es súper importante, además de que, bueno, lo hemos experimentado nosotras en las clases, por ahí en un gimnasio, 30 fuerzas de brazo, sentís una cosa, pero en Tantra Body hacemos 10 y ya medito, no damos más, porque las hacemos tan Sí, conscientes, tan sí, presentes. Y a veces trabajamos más rápido, pero también cuando trabajamos lento, esto, ¿no? Como que se siente cómo trabaja el cuerpo. sí, Y eso también es gratificante, porque vos te das cuenta que estás haciendo algo para vos, ¿no? Como esta cosa, no sé, por ejemplo, el tema de la alimentación, me voy para otro lado, pero qué importante estar consciente y presente cuando uno hace las cosas, exacto. ¿no? Porque si no, muchas veces sentís que no lo hiciste o que no lo valió tanto, ni lo registrás. Y No, eso no, pero es aparte de eso que dijiste súper también importante. de escindirse, ¿no? Salirse de uno y que el cuerpo esté por un lado y que la mente esté por otro lado, y eso realmente no hace cambios contundentes, ni en esto ni en No, otra cosa, ¿no? Bueno, Juli, te bueno, agradezco Lila, muchísimo, muchas muchísimo. gracias. Y antes del cierre, la última pregunta. Dime. Y te entrego el cierre de este encuentro. ¿Qué le dirías a esa adolescente y esa joven estructurada que estaba muy segura en esa estructura y en esa formalidad y en un rol que le daba como una proyección totalmente distinta a donde hoy estás parada? Y que se atreva a animarse, ¿no? Esta cosa de que estuve muchos años no animándome, pensando, uy, me quiero animar a esto, uy, me quiero... que del otro lado de animarse hay un mundo de posibilidades también, ¿no? Porque uno en la cabeza se imagina cosas de lo que va a hacer, de lo que quiere hacer, y después cuando lo llevas a la realidad, muchas veces, va, por lo menos yo siempre me he sorprendido para mejor, nunca para peor, porque se abre un abanico de posibilidades de esto que también charlábamos hoy,
esta cosa de que en las instituciones, ponele, yo voy con una propuesta de taller y después lo que las personas hacen con eso es, ¡fa! Es una locura. Es una locura. A mí me gustaría guardar todos los dibujos, todos los diseños de todas las personas, porque yo voy, porque aparte los dibujos que yo llevo son bastante abstractos, porque justamente quiero que despierten la imaginación. Entonces, no sé, a veces llevo algo, una forma rara y una señora ve un sombrero y te dibuja algo todo relacionado a que vio un sombrero. Después le mostrás a la otra y la otra veía una mariposa volando. Y yo cuando lo hice me imaginé un ojo. Entonces, entonces llego ahí y digo, wow, o sea, qué espectacular esto y también la buena respuesta, ¿no? De las personas a esa propuesta, eh, que, que es bastante diferente, por lo menos a lo que yo veía. Entonces, esta cosa me parece que me diría como esto de, bueno, animate, animate a vivir, a probar, que todo va a estar bien. Me encanta, me encanta. Bueno, Bueno, Lilia, muchas tienes el gracias. cierre. Gracias por este espacio. Obviamente están todos y todas invitados a las prácticas de Tantra Body que tenemos online los martes y los jueves a la mañana, de 9 de la mañana a 10:30 en vivo. Tenemos también clases grabadas, clases subidas a YouTube, en el canal de YouTube de Tantra Body Techniques. Yo tengo un canal de YouTube con algunas clases subidas, es Julieta Remón, mi canal, para que si se quieren acercar y conocer la técnica puedan ver qué es lo que se hace, ¿no? En la práctica. Pasen y vean. Claro, que pasen y vean. Y bueno, después estoy con el programa del taller de estimulación creativa en instituciones, que también lo trabajo de manera personalizada para las personas que lo necesiten, porque realmente también hay una cuestión de estar presente, ¿no? De no dar el ejercicio y ya fue y que salga lo que salga, sino como de acompañar la experiencia que está buenísimo. Y bueno, ahora también estamos trabajando, estoy trabajando en este método y va a salir también la página web que va a ser julietaremon.com.ar próximamente. Así que ahí también va a estar todo lo que hago relacionado a Tantra Body, al taller de estimulación y cómo de a poco fui conectando estas cuestiones que al principio yo pensaba diseño industrial, Tantra Body. ¿Qué es esto? Y de pronto empecé a encontrar esto, cómo se conecta el cuerpo, la mente y la creatividad. Gracias, Impecable, gracias, Lina. impecable. Gracias, gracias a Muchas vos gracias por este y espacio. gracias a los que nos van a acompañar. Y por favor, van a estar subidos todos los enlaces, todas las conexiones, todas las páginas. La pueden encontrar también a Julie en Instagram con 2 páginas. Así que vamos a subir absolutamente todo y vamos a ver si en la próxima la podemos enganchar a la Romy para extendernos un poco más en esto y divulgar algo que es muy útil y sobre todo muy, muy placentero. Doy fe. Gracias, Alumna gracias, ejemplar, Lila. Gracias, gracias. gracias.